Hola de nuevo, el día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes que hay. Se trata de los MTPs o los propósitos de transformación masiva, uno de los primeros pasos en la creación de una EXO, de una organización exponencial. Pero antes de comenzar vamos a tratar de entender por qué existen o para qué existen las empresas. Y si yo me voy desde las primeras definiciones que se hacían de empresa, básicamente estas nacían para atender ciertas necesidades de la sociedad. Identificaban un problema, entonces satisfacían una necesidad que tenía la sociedad y a cambio del riesgo que implicaba emprender, entonces van a recibir una retribución generalmente económica, por eso, por el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de estos emprendedores o empresarios. En pocas palabras, lo que hacemos las empresas es identificar un problema y buscar la mejor forma de resolverlo. En un mundo como nuestro es sencillo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de problemas. Problemas viejos, problemas nuevos, problemas que vienen con nuevas tecnologías, problemas que vienen con el nuevo mundo al que estamos entrando. Pero finalmente siempre hay problemas buenos, hay problemas malos, pero siempre hay problemas. Y lo que hacemos es eso, es identificar un problema y buscar la mejor forma de solucionarlo. Entonces, ese mismo problema generalmente van a ser muchos emprendedores los que también lo van a identificar y cada uno va a trabajar en su solución. Quien tenga la mejor solución, ojo, la mejor solución no siempre es la más efectiva ni la más eficiente. La mejor solución es la que el mercado considere que es la mejor solución. Entonces, si tú identificas un problema, encuentras una solución a ese problema, el mercado considera que es la mejor solución que hay y el precio es el que ellos están dispuestos a pagar, finalmente tienes una empresa. Entonces, vamos a partir desde ahí. Todo empieza con problemas. Ahora, hoy no queremos crear cualquier tipo de organización. Hoy no queremos crear cualquier tipo de empresa y bueno, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos dejar llevar por muchas teorías viejas, todavía en muchas universidades de negocio, incluso en los programas más, no voy a decir más revolucionarios ni más novedosos, voy a decir los más caros de MBAs, todavía siguen muchas veces enseñando lo que está en los libros clásicos de negocios y siguen tratando la empresa como se trataba antes. Pero David Rose nos los dice muy, muy bien. Cualquier compañía diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada al fracaso en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. El mundo cambió radicalmente, la forma como se hace negocios cambió radicalmente, la forma de planeación cambió radicalmente. Es más, hay empresas que ya ni siquiera tienen un proceso de planeación estratégica. Pongo como ejemplo a Facebook. Facebook ni siquiera tuvieron un plan de negocios. Entonces, hoy lo que buscamos es otro tipo de empresas, organizaciones exponenciales, las famosísimas EXO, que Salim Ismail, en un libro que lleva el mismo título, las define como organizaciones cuyo impacto es desproporcionadamente grande, al menos 10 veces más que su competencia, debido al uso de nuevas técnicas organizativas que se enfocan en el uso de tecnologías de aceleración, que más adelante vamos a profundizar en cuáles son esas tecnologías de aceleración. Ahora todavía no es el momento. Su gran valor reside en la información. Eso es lo que tienen las empresas del siglo XXI. Demasiada información y saben qué hacer con esa información y al acceso de recursos que no poseen. Antes las empresas querían poseer todo. Antes veíamos empresas que querían poseer absolutamente todo y querían ser dueños de todo y de todos los activos. Hoy al contrario, hoy estamos entrando en una era de economías compartidas en donde ya no quiero tener absolutamente nada. El ejemplo más claro de ello es Uber, la plataforma más grande de transporte que existe. Es una empresa que es relativamente nueva, tiene apenas unos años, no tiene ni siquiera 10 años en el mercado y no tiene ni un solo coche. Lo único que hicieron es yo pongo la plataforma, tú pones el coche, él pone el trabajo y de eso se tratan las economías compartidas. Entonces, básicamente es no poseer y empezar a compartir.
la plataforma más grande que hay de coches y no tiene un solo coche. Y nos podemos ir también con el negocio de la hospitalidad, por ejemplo, Airbnb. Hoy es más grande que cualquier cadena de hoteles y no tiene una sola propiedad. Nos vamos con Google, el buscador más grande que hay y no tiene páginas propias. Todas son de terceras personas o empresas. YouTube, millones y millones y millones de videos y ellos no se dedican a hacer contenido. Ellos se dedican a administrar y organizar ese contenido. Waze, el sistema de navegación más complejo que hay y no tienen un solo satélite y un solo sensor. Utilizan al consumidor, a los usuarios y a nuestros teléfonos celulares como antenas. Ya hemos platicado de esta empresa. Entonces, de eso tratan estas nuevas organizaciones. Básicamente se dio un cambio de 180 grados. Lo decía, antes las empresas querían ser gigantes, todo tenía que ser grande y querían poseer todo. Y entonces veíamos, por ejemplo, estas grandes industrias que a lo que se dedicaban era administrar la escasez. Eso es lo que hacían, administrar la escasez. Hoy no administramos la escasez, hoy lo que estamos haciendo es administrar la abundancia. Vea el cambio que gigante es. Antes se administraba la escasez, hoy se administra la abundancia. Por ejemplo, hace algunos años todos querían fábricas grandes, con grandes producciones y tener muchísimos empleados, miles de empleados. Hoy cada vez tenemos menos empleados. Antes, por ejemplo, queríamos patentar todo. Hoy no da tiempo de patentar, porque en lo que estamos patentando por la ley de Moore, ya estamos retrasados con cosas muchísimo más nuevas. No estoy diciendo que no debemos de patentar, pero bueno, ya no es lo más importante en una empresa y menos en una economía compartida, en donde la gente se está acostumbrando a compartir conocimientos, a compartir ideas, a llegar a soluciones en conjunto. Tenemos también que antes, decíamos, se administraba la escasez, los escasos recursos que había en el planeta, eso es lo que hacían las empresas, lo administraban y cobraban por eso. Las empresas antes su valor radicaba en el hardware, en lo tangible, en lo que yo podía tocar, palpar. Antes poner una empresa era muy, muy caro. Ahora, todo esto ha ido cambiando. En la actualidad, por ejemplo, un negocio como Facebook empezó con 2 tipos y una computadora. Y lo mismo pasó con otra empresa que se llama Google, 2 tipos y una computadora. A lo mejor es un presagio para una empresa gigantesca, pero no se necesitaba más, no se necesitaron millones de dólares, no se necesitó un equipo grande, maquinaria de alta tecnología. Eran 2 tipos y una computadora. Y este era Facebook cuando nacía, y este era Facebook en 1999, no tanto tiempo atrás. Este era todo Facebook. Esta foto que ves, la de fin de año de todo Facebook. Entonces, si usted se da cuenta, no se necesita ya tanta gente como se necesitaba antes en una industria. Estamos automatizando ya todos los procesos. Hoy no administramos hardware. Hoy lo que estamos haciendo es administrar software. Hoy todas las empresas se tienen que convertir en empresas de software, de información. Antes poner una empresa, decíamos, era muy, muy, muy caro. Poner una empresa informática en Silicon Valley, hace no mucho, hace 10 años costaba cerca de 15 millones de dólares. Hoy cuesta $10,000. De 15 millones de dólares a $10,000. Todo eso está siendo más barato. Lo vemos, por ejemplo, las impresoras 3D. Las impresoras 3D hace algunos años costaban $40,000. Hoy cuestan $100. De hecho, me parece que una empresa, una de estas marcas de juguetes, ya tiene una impresora 3D para niños. Entonces, cada vez es más accesible todo, cada vez es más fácil hacerlo, cada vez es más barato hacerlo. Y antes éramos muy celosos con las patentes. Hoy estamos llegando a soluciones conjuntas. Hoy estamos trabajando con crowdsourcing. ¿Qué es crowdsourcing? Es colaboración de audiencias, es una colaboración abierta. Pongo un ejemplo, hace poco veía un programa en Netflix, la verdad no me gustó mucho, no me gustan este tipo de programas, se llama Diagnóstico Casos sin Resolver, son casos médicos muy extremos y básicamente no se encontraba un diagnóstico para estos pacientes y lo que hace esta doctora, si no estoy mal, ella era asesora
de los guionistas del programa Doctor House. Lo que hace ella es poner el caso en una red abierta, de colaboración abierta, para que gente de todo el mundo empiece a dar soluciones. ¿Y a qué llegaron con esto? Empiezan a encontrar solución a estos casos. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con X-Prize. ¿Qué son los X-Prize? Es la forma como Peter Diamandis quiere encontrar solución a los problemas más importantes del mundo. ¿Qué es lo que él decía? Si yo quiero solucionar, no sé, por ejemplo, un problema de que no hay agua, o más fácil, un problema de que no pueden llegar medicamentos a las zonas más pobres de Etiopía, yo podría contratar a 4 premios Nobel, pagarles una fortuna, gastarme otra fortuna y a ver si entre estas 4 personas sale la mejor solución. ¿Qué es lo que hace Peter Diamandis? Él dice, ok, en vez de hacer esto, vamos a hacerlo al revés, vamos a trabajar con estas comunidades abiertas, de colaboración abierta, con el crowdsourcing. Y entonces él dice, en vez de contratar 4 personas y pagar una fortuna, vamos a poner un premio, por ejemplo, de 10, 15 millones de dólares a la persona que encuentre la mejor solución a ese problema. Y entonces, en vez de que 4 trabajen, gente de todo el mundo va a estar trabajando por esa solución. Que fue el caso que platicamos sobre Netflix, por ejemplo. Netflix necesitaba un nuevo algoritmo para que usted sepa qué seguir viendo ya que acabó su serie. ¿Qué hace Netflix? En vez de desarrollar ellos eso y costarles una fortuna, pusieron un premio de $1 millón para ver quién hace el mejor algoritmo. Resulta que se inscribieron 51,000 equipos, se entregaron cerca de 40,000 proyectos y hoy el algoritmo que utiliza Netflix es precisamente el que salió de esa forma de crear soluciones. Entonces, lo que hacían en este programa, diagnósticos, casos sin resolver, es poner el caso clínico en una comunidad de colaboración abierta y que la gente empiece a opinar qué es lo que podría tener este paciente y así llegar a una solución. 1000 cabezas van a pensar siempre mejor que una. Como estas redes, bueno, hay muchas comunidades abiertas. Está, por ejemplo, GitHub. GitHub es, bueno, una comunidad donde se dedican a programar software y encontrar problemas de software, etcétera, etcétera. Es una comunidad gigantesca. Probablemente es la comunidad de crowdsourcing más valiosa que hay. Hoy Microsoft ya compró esta empresa por una suma multibillonaria. Tiene 31 millones de miembros activos y ha cambiado las reglas del juego. De hecho, hace poco platicaba con una persona de Google allá en California y lo que me decía esta persona es que incluso Google ya para contratar gente ya no lo hacen a través, vamos a decirlo, del método convencional, el de llegar a recursos humanos, presentar un currículum, pasar entrevistas, etcétera, etcétera, sino que GitHub tiene una cuestión como de gamificación, en donde dependiendo de cuánto tú aportas a esta comunidad en cuestiones de colaboración y la calidad de tus aportaciones, los mismos miembros de la comunidad te van calificando. Y lo que hace Google es revisar tu calificación en GitHub para ver si eres una persona que se va a poder adaptar bien a esa empresa y si va a proponer buenas ideas en esta empresa o no. Entonces, estamos viendo que estas comunidades cada vez toman más y más fuerza, entonces por ahí está GitHub como una de las más importantes. Hay una empresa que se llama Meetup, y meetup.com, y tú puedes ingresar y puedes encontrar comunidades de todo, que ahí se crean, o tú puedes crear la tuya también, una comunidad ahí, y hay gente de todo el mundo que a lo mejor se interesa en lo mismo que tú haces y ahí los vas a encontrar, vas a poder conversar, encontrar soluciones a diferentes problemas y vas a encontrar ya de todo, o sea, casi de una comunidad de gente que le gusta darle de comer a las palomas de Central Park, la vas a encontrar. Entonces, hay comunidades como GitHub, como Meetup, la misma comunidad de Inacademia, en donde, pues, gente de nuestra comunidad constantemente está, pues, proponiendo nuevas ideas para
hacer negocios, para hacer negocios exponenciales, etcétera, etcétera. Entonces, con esto nos damos cuenta que las empresas cambiaron. Esta gráfica que ya la hemos visto y la seguiremos viendo, habla sobre cómo los negocios cambiaron en los últimos tiempos. Antes tenía una empresa que entre al club de los 1,000,000,000, era prácticamente imposible, era inalcanzable para la mayoría de la gente del planeta. Eran empresas que tardaban décadas, sino que siglos, muchas de ellas, en entrar a este selecto club. En los últimos 10 años hemos visto una aceleración tremenda en este sentido. Vemos desde el 2011 como cada vez ya son más empresas las que entran al club de los 1,000,000,000 y además cada vez más rápido. Y vemos, por ejemplo, ahorita cómo empieza cada vez a ser más y más y más. Y la gráfica, bueno, termina a mediados del 2015 y nos damos cuenta cómo ya es un número incontable de empresas que entran al club de los 1,000,000,000 y en tiempo récords, en una cuestión de años e incluso meses. Entonces, eso es a lo que nosotros queremos llegar y esa es la nueva idea de hacer negocios. Ahora, antes de empezar, yo la recomendación que te doy, y es una recomendación de vida, conviértete en experto en el problema, no en la solución. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando empiezan empresas se enfocan solo en la solución. Su empresa es solo la solución al problema. Yo le recomiendo que se enfoque en el problema, no en la solución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un médico, vamos a decir, yo soy un médico y soy experto en rodillas. Me dedico a operar rodillas, soy experto en rodillas. Siempre voy a tener trabajo. Por el contrario, si yo soy un médico y lo que hice es convertirme en experto en la solución, digamos, no sé, en microcirugía de rodilla o alguna técnica más avanzada o láser o no sé, en solamente una solución, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando haya una tecnología más novedosa, que ahorita vamos a ver que cada vez vamos a ir mucho más rápido proponiendo nuevas soluciones más novedosas, mejores, etcétera. En ese momento yo ya no sirvo, me acabo de convertir en alguien obsoleto en el mercado. ¿Por qué? Porque alguien acaba de proponer una mejor solución que yo. Si por el contrario yo me enfoco en ser experto en el problema y soy el mejor en el problema, siempre me voy a poder adaptar a nuevas soluciones y siempre voy a estar en vanguardia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en un problema. Ahora, yo te lo pregunto a ti. ¿Qué problema te gustaría resolver? ¿Qué problema te gustaría resolver? Una vez, y piénsalo con tiempo, no es algo que tienes que contestar en este momento, piénsalo con tiempo, reflexiónalo. ¿Qué problema te gustaría resolver? Y una vez que lo encuentres, obsesiónate con ese problema. No con la solución o idea, con el problema. Obsesiónate con él. Y al estar obsesionado vamos a buscar todas las posibles soluciones que encontramos a ese problema. ¿Por qué digo no con la idea? Porque si yo me quedo con la idea, por ejemplo, tengo este caso de un amigo que se acercó conmigo y me dijo, tengo un problema, me quiero casar. Si yo me hubiera enfocado en el problema de mi amigo, me quiero casar, pues le encontramos una novia y lo casamos, no pasa nada. Pero entonces lo que yo hice es, primera pregunta, ¿para qué te quieres casar? Y entonces él me contestó, deseo tener compañía, que eso ya me abrió un mundo de posibilidades. Espérate, a lo mejor ya no te vamos a conseguir novia. ¿Por qué? Porque tu problema real no es me quiero casar. El problema es que tú deseas tener compañía. Entonces, cuando nosotros nos obsesionamos con el problema, vamos a encontrar tantas opciones alrededor. Y entonces, por ejemplo, vamos a empezar a proponerle, por ejemplo, cómprate un perro, vuélvete Boy Scout, colabora en una comunidad abierta, inscríbete a un gimnasio, únete a un club de lectura, ven a uno de los eventos de In Academy. Entonces, ahí vas a encontrar compañía, no te tienes que casar. Ahora, una vez que nosotros tenemos ese problema y nos empezamos a obsesionar con el problema, ahora sí, vamos a trabajar en lo que es nuestro propósito de transformación masiva. El propósito de transformación masiva no es una simple misión, es algo mucho más grande. Es un paradigma aspiracional que intenta resolver un problema global. Repito, no es la misión es qué hacemos.
El MTP es un paradigma aspiracional que intenta resolver un problema global. Tiene que ser masivo, es decir, grande y aspiracional. Tiene que ser transformador. Tiene que causar una significativa transformación en una industria, comunidad o incluso en todo el planeta. Y tiene que haber un propósito claro, tiene que haber un claro para qué detrás del trabajo a realizar, algo que unifique e inspire a la acción. ¿Cómo podemos llegar a este MTP de una forma más sencilla? Vamos a hacernos 3 preguntas. Primero, why. ¿Para qué existe la organización? Y aquí define claramente cuál es el problema que quieres solucionar. Después vamos con el how. ¿Cómo resuelves este problema? Imagina cómo sería esa transformación que quieres proponer. Y después viene el what. ¿Qué tan grande va a ser el impacto global? Asegúrate que el impacto sea global. Hoy, y lo vamos a ir viendo, con estas nuevas tecnologías de aceleración, podemos impactar a todo el mundo. Ya no lo veas como un número inalcanzable. Es más, yo te lo digo así, o te lo propondría así. Si tu solución no puede impactar a 1,000 millones de personas, vamos a plantear otra solución. Por ejemplo, TED, esta plataforma interesantísima de conferencias, ¿cuál es su MTP? Ideas que vale la pena compartir. Y por eso están trabajando. O Google, por ejemplo, su MTP es padrísimo. Organizar la información del mundo. Entonces, realmente Google no es una empresa que lo que tiene es un buscador. Su MTP es organizar la información del mundo. Y entonces a lo mejor el día de mañana nos metemos, ponemos google.com y a lo mejor ya no nos va a aparecer el buscador. A lo mejor ellos idean otra forma más novedosa de tener toda la información organizada. O lo vemos con Tesla. Acelerar la transición del transporte sustentable. Y eso es precisamente por lo que están trabajando. De hecho, la maravilla de estos coches no es solamente la carrocería, que es muy bonita. Lo interesante de estos coches es la tecnología que tienen las máquinas que van adentro del coche. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a trabajar, vamos a encontrar. Primero, vamos a ver qué problema queremos solucionar, vamos a obsesionarnos con ese problema y vamos a empezar a trabajar en nuestro MTP.